Y luego en noviembre vamos a tener un evento acá en Buenos Aires, que es un congreso de los directores de museos de arte moderno de diferentes partes del mundo. Y entre distintas instituciones hubo la coincidencia de que era importante para estos curadores que vienen del exterior una semblanza de lo que se está produciendo en la Argentina. Entonces, de ahí surgió un poco la idea de hacer una exposición de arte argentino contemporáneo. Y nosotros nos propusimos en la Fundación Pro hacer algo que no se había hecho mucho, nosotros no habíamos hecho tampoco, era empezar en posición activa que tuviera cosas y que permitiera que cada pudiera realizar un proyecto bastante, ¿no? O sea, bastante eh, ambicioso, ¿no? En relación a otros de las cosas, normalmente se invitan muchísimos artistas, se ponen obras de muchos artistas, pero finalmente ha representado con una sola obra, una obra de un tamaño más bien pequeño, y queda un poco perdido en una gran iniciativa. Bueno, aquí con este PowerPoint van a tener una primera aproximación a la exposición, más allá de que puedan verla más adelante o no. Pero bueno, saben que también en la página web de la Fundación Proa hay muchísima información, hay imágenes del montaje, hay información sobre cada uno de los artistas, las obras que están expuestas, es decir, que realmente también para personas que no están aquí en la capital y que quieran tener una idea de cómo es la exposición, tienen mucha información como para poder reconstruirla visual y textualmente, ¿no? Si bien, aunque no tengan la posibilidad de venir aquí. Eh, la exposición se llama Conjeturas, que es lo suficientemente abierto como para que se pueda, digamos, plantear un panorama amplio de la producción artística argentina. La curaduría fue pensar un poquitito este concepto del arte argentino, ¿no? O sea, si hay un arte argentino, cómo estaría configurado ese arte argentino y sobre todo la relación que existe o que pudiera existir entre el arte argentino y un lenguaje internacional que es el de arte contemporáneo. Es decir, nosotros nos pretino contemporáneo. Viajan por el mundo y van a las bienales y van a las grandes exposiciones internacionales, se van a dar cuenta que las obras, por más que sean de diferentes países, todas comparten un cierto modo de presentación. Es un modo de presentación, podríamos decir, globalizado, ¿no? Es decir, que si yo me voy a, no sé, a la Bienal de Venecia, o me voy a la Documenta en Kassel, o me voy a otra Bienal, la Bienal de San Pablo ahora, es una obra de un artista africano, una obra de un artista latinoamericano, se van a dar cuenta que las obras quizás hacen referencia a contextos diferentes, pero todas están formuladas en un tipo de lenguaje, por decirlo de alguna manera, que cualquiera pueda comprender. Es decir, que cualquier público de cualquier parte del mundo, si va a la Bienal de Venecia y ve una obra de un artista chino, tiene que poder entender a ese artista chino, qué es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Y, entonces, y lo mismo con un artista alemán, y lo mismo con un artista argentino, y lo mismo con un artista de donde sea. Es decir, que siempre, digamos, por un lado tenemos en la agenda del arte contemporáneo está que cada artista sea más propias, personalizado, pero todo eso lo tiene que hacer con un lenguaje que cualquiera pueda comprender. Entonces ahí hay como una tensión entre esa exigencia de ser local, pero con un lenguaje que sea transnacional, ¿no? O sea, que salga de las particularidades propias del lugar donde viven los y las artistas. Y entonces ahí se genera una tensión, ¿no? O sea, también hay otra tensión en otro hecho que es bastante común en el arte contemporáneo, y es que
muchas veces los artistas viajan y viven en otros contextos. Es decir, hay artistas argentinos que no viven en la Argentina. Hay artistas argentinos que viajan a otros países para hacer una residencia, para hacer una exposición, se quedan durante algunos meses, después vuelven. Y esto de podríamos decir como la migración permanente de los artistas contemporáneos es algo que se da en todo el mundo, no es solamente de la Argentina, sino que casi todos los artistas en diferentes partes del mundo hacen este tipo de actividades. Van a un lugar para hacer una residencia, van a otro lugar para llevar adelante, reaccionar a contextos diferentes, en contextos distintos, tienen que relacionarse con otras culturas, ¿no? Y entonces de ahí surgen también algunos proyectos donde lo local o lo personal muchas veces está, si se quiere, desplazado en función de ese contexto en el cual los artistas están residiendo momentáneamente, ¿no? Entonces, una cosa que hicimos también en la exposición de la Fundación Proa fue incluir a varios artistas argentinos que no viven en Argentina, algunos que se fueron definitivamente, que se fueron de jóvenes, que fueron a estudiar afuera, que nunca volvieron y que producen en contextos muy diferentes al contexto argentino, otros que se fueron momentáneamente, volvieron, que tienen una relación con la Argentina porque van y vuelven todo el tiempo. Hay muchos artistas, por ejemplo, y eso es bastante común, que por ejemplo son argentinos, no viven en Argentina, pero vienen a producir en Argentina, ¿no? Es decir, que vienen a la Argentina a buscar, digamos, los materiales con los cuales realizan su obra, aunque luego su obra la realicen en un país en el exterior, ¿no? Bueno, entonces, todas estas situaciones van dando lugar a una complejidad que hace que sea bastante difícil definir qué es o qué podría llegar a ser un arte argentino en el mundo contemporáneo. De ahí este título de conjeturas, porque en todo caso lo que uno puede hacer es algo conjetural, es como una suerte de hipótesis de cuál podría ser el arte argentino hoy. Y también teniendo en cuenta que estos artistas que forman parte de la exposición, estos 14 artistas, podrían ser estos o podrían ser cualquier otros, ¿no? Es decir, no hay una necesidad por la cual estos artistas que están en la exposición representen a el arte argentino contemporáneo, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo es como un pequeño panorama de algunos artistas bueno, que nos interesan poner en diálogo, que nos interesan mostrar para que el público tenga alguna como percepción de qué es lo que está pasando con los artistas, con nuestros artistas en nuestro tiempo actual. Entonces vamos a hacer ahora un pequeño recorrido por la exposición. Yo les voy contando algunas ideas, porque digamos, esto que les conté hasta ahora son las ideas generales. Y ahora vamos a ir viendo como ideas específicas que van reuniendo a los artistas o que los van poniendo en diálogo. Y que son ideas que como que van surgiendo también un poco como en el montaje, ¿no? O sea, en esto de colocar a los artistas juntos en determinados espacios y haciendo que sus obras generen interacciones. En la fundación, bueno, esta es la fachada de la Fundación Proa y van a ver ahí en el costado un círculo negro. En ese círculo negro empieza ya la primera obra de la exposición, que curiosamente es la obra de una artista brasileña que vive en Buenos Aires, pero que justamente también, digamos, pensando en esta idea de los desplazamientos y de las diásporas, nos interesó que de pronto podría haber dentro de una exposición de arte argentino contemporáneo, fuera argentina, pero que produce en la Argentina, como es el caso de Yara Freiberg. Yara Freiberg lo que hace es una intervención sobre la institución. A ella le interesa particularmente trabajar fuera de las salas, fuera del espacio más institucionalizado que hay en un centro de arte, de exhibiciones de arte, que es justamente los espacios fuera de las salas de exhibición. Y lo que nos propuso fue realizar una intervención que empieza en la fachada y que luego se va trasladando hacia el interior de la Fundación Proa,
donde vamos a encontrar unos elementos, unas formas que son como manchas que están atravesando el espacio. Es decir, que ese círculo que vimos afuera es como si se hubiera trasladado hacia adentro y come una parte de la arquitectura. Ahí a la izquierda vemos un círculo en el techo que en realidad se traslada hacia el piso superior y aparece en el piso superior de esta manera, como si esa mancha negra se hubiera comido una parte de la Fundación Proa y estuviera proyectándose sobre el piso superior, formando como una especie de círculo. Son como unos círculos, si uno quiere, son como unos círculos virtuales que uno puede armar en su cabeza. En realidad no hay ningún punto de vista desde el cual ese círculo se arma, sino que ese círculo en todo caso es un círculo, insisto, que se arma en la cabeza de las personas que van transitando la institución, ¿no? Como les contaba, son círculos que están en espacios no expositivos, en espacios de tránsito en general, con lo cual ustedes a medida que van recorriendo la fundación para ir a distintos espacios de la misma, se van a ir encontrando con estas intervenciones que hacen referencia a estos agujeros que creó el artista dentro de la institución. La primera obra, así entrando ya directamente a las salas, es una obra del artista Sergio Abelo. Sergio Abelo es un artista argentino que falleció hace unos años. Es el único artista dentro de la exposición que no está vivo. Y nos interesó incluir esta obra, que es una obra que él realizó en el año 2003, exactamente hace 20 años, porque dentro de todo este cuestionamiento sobre si puede existir o no puede existir un arte argentino, nos parecía que era como un gesto irónico empezar con una bandera argentina. La obra se llama Bandera y es una obra realizada en el año 2003, o sea, inmediatamente después de la crisis del 2001. Y lo que hizo Sergio Abelo fue construir una bandera con tubos fluorescentes, azules y blancos, que se prenden y se apagan todo el tiempo y nunca terminan de arrancar, un poco dando a entender que eso representa algo como de la situación del país, ¿no? Que siempre está ahí como tratando de arrancar y no arranca, ¿no? Y siempre que está como queriendo encenderse, ¿no? Y no lo logra, no lo consigue. Y si uno lo piensa, digamos, en el contexto actual, 20 años después, todavía estamos más o menos en el mismo lugar, ¿no? Es decir, siempre es como que Argentina quiere arrancar y nunca estamos, digamos, del todo en ese estado esplendoroso que la bandera pareciera prometernos, ¿no? Pareciera prometernos que ese estado se podría llegar a alcanzarse. La obra también hace una referencia a varias cosas. Hay un elemento que va a aparecer en toda la exposición, a lo largo de toda la exposición y que lo vamos a ir viendo, y es que en todas las salas hay unas obras que son, como podríamos decir, más bien abstractas y que de gran formato y con mucho color, que van a generar como una suerte de hilo visual a lo largo de todas las salas. Es decir, empezamos con los agujeros negros de Yara Freiberg, con esos círculos, ahora nos vamos a las franjas, estas de color de Sergio Abelo, y después van a ver que a lo largo de la exposición en las diferentes salas van a aparecer siempre unas obras como de mucha importancia, sobre todo de importancia espacial, que están relacionadas con alguna propuesta de tipo abstracto. ¿Qué significa la abstracción o por qué está acá puesto de manifiesto el tema de la abstracción? Porque bueno, la abstracción tiene una historia importante en el arte argentino. Saben que una de las primeras vanguardias argentinas fueron vanguardias abstractas. Todavía hasta el día de hoy se trabaja mucho la abstracción en la Argentina. Y la abstracción históricamente, sobre todo hacia la década del 40 y del 50, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, fue vista como la posibilidad de un lenguaje de características universales. Es decir, que se pensaba que la abstracción era algo lo suficientemente neutro como para que uniera a toda la humanidad
detrás de una forma visual sin connotaciones políticas, ¿no? A diferencia de las imágenes figurativas, donde siempre las imágenes figurativas hablan de un contexto específico, de una realidad específica, de algo específico que sucede en un lugar específico, ¿sí? La idea era que la abstracción era algo que no hablaba de ningún lugar en particular, que era algo donde la forma, el color nos trasladaban, sobre todo la abstracción, si pensamos en ciertos movimientos como Mondrian y de Stiegel, ¿no? El estilo, a veces estaban muy influenciadas con el tema de lo espiritual, igual que en el caso de las abstracciones, por ejemplo, de Kandinsky, ¿no? O sea, hay como una idea de que la abstracción es un lenguaje que está más allá de las particularidades nacionales, ¿no? O regionales, y que podría, de alguna manera, unificar a la humanidad a través de formas que son mucho menos connotadas. Bueno, estas por supuesto eran las ideas que había en la década del 50, pero lo que vamos a ir viendo nosotros a lo largo de la exposición es que estas abstracciones, todas tienen alguna connotación específica y todas hacen referencia, si se quiere, a algo del contexto particularmente argentino que estamos planteando. Bueno, en este caso es muy obvio, ¿no? La relación con la Argentina de esta bandera y sobre todo, como les contaba también, esa relación bueno, con la crisis, con esta particularidad de la política de nuestro país. También hay algo de un comentario sobre la tecnología, el tema de la obsolescencia de la tecnología, ¿no? Como la tecnología es una tecnología más bien antigua, digamos, la del tubo fluorescente, ¿sí? Es decir, no es una obra particularmente que descolle por ser la última tecnología, sino justamente todo lo contrario, es casi una obra vintage, ¿no? Pensada quizás en el 2003, es mucho más tecnológica que ahora, que queda casi como una obra, podríamos decir, decorativa, y esto lo digo sabiendo que a Sergio Bello no le hubiera molestado para nada que le dijera esto, porque él trabajaba un poco con esa idea de lo decorativo en la obra, ¿no? En su obra en particular. Cuando pasamos la bandera, cuando atravesamos la bandera dentro de la misma primera sala, nos encontramos con la obra de una artista argentina que vive en Los Ángeles, que vive hace muchísimo tiempo en Los Ángeles, o sea que prácticamente tiene muy poca relación con el circuito argentino. Es una obra llamada Alia Sabam, perdón, una artista que se llama Alia Sabam, y las obras que elegí para esta exposición son obras que también tienen que ver con tecnologías obsoletas. Son generalmente esquemas de chips de computadoras que han quedado atrasados en función de lo que es la evolución tecnológica, donde los chips se van reemplazando permanentemente. Entonces, el artista lo que hizo fue tomar las estructuras de estos chips y reproducirlas en diferentes soportes. Uno de ellos es, por ejemplo, los tapices, como vemos acá, es un tapiz realizado en cobre, cosido, tejido en cobre. Y el tema del textil me interesaba por dos motivos. Uno, porque el artista pertenece a una familia para la cual el textil fue una fuente de ingresos importantes. Ella pertenece a una familia sirio-libanesa que durante muchos años comercializó y comercializa textiles en el 11, digamos, está dentro digamos, producción, perdón, de la comercialización, ¿sí? De estos textiles en gran escala en la Argentina, por un lado, y por otro lado, porque dentro de la producción contemporánea, del arte contemporáneo, ha habido en los últimos años una vuelta fuerte hacia el textil como medio de expresión. ¿Sí? El textil uno siempre lo vincula más con lo artesanal y con ciertas formas de producción más ancestrales, más tradicionales, y sin embargo, en los últimos años en la mayoría de las bienales, las exposiciones importantes, vemos una gran presencia de el tapiz, los textiles, etcétera, como un formato que adquiere nuevamente una raíz contemporánea. Acá en particular, como ella trabaja, digamos, lo tecnológico sobre el tapiz, no solamente porque el tapiz en sí mismo es una tecnología, sino porque además ella toma como referencia, como imagen, elementos de las tecnológicos, ¿no? Estos microchips,
nos parece interesante esta relación, este vínculo entre el tapiz y la contemporaneidad. Luego, otra cosa que ella señala en relación a a la imagen que ella incorpora en en las piezas, tiene que ver con que eh, ella lo que va planteando es esta como carrera tecnológica que se da a través del diseño de los microchips, donde siempre se está buscando mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? O sea, todo el tiempo se está buscando un chip que almacene más, que almacene más, que almacene más, y aparece entonces de alguna manera el tema de la memoria como otro de los temas vinculados a esta carrera tecnológica, donde todo el tiempo estamos tratando de conseguir más memoria para nuestros dispositivos. En esa primera sala tenemos este tapiz de Ana Díaz Sabán, en realidad es el tapiz de la derecha, y unas piezas negras que son bastante atractivas, bastante impactantes, donde también ella toma como un modelo de producción al lado en los títulos de las obras. Entonces ella toma el chip de computadora como modelo visual para realizar estas piezas, que son unas obras negras que están realizadas en papel, con papel impregnado con la tinta de grabado, ¿sí? Es decir, la tinta de grabado es una tinta diferente a la tinta que se utiliza para dibujar, para pintar. Es una tinta mucho más espesa. Y entonces ella lo que hace es embebe el papel en mucha tinta, en esa tinta de grabado, que queda un material como bastante denso, y sobre eso, eso luego lo corta una procesadora láser. Entonces ahí obtiene ese diagrama, que es lo que estamos viendo acá, que es un trabajo donde también aparece, si bien no es textil, esto no está tejido, pero el tema de la trama que se relaciona mucho con ese textil que veíamos recién, porque básicamente estas piezas también parecen tejidos, aunque no lo sean, ¿no? Y siempre está el tema de la computadora, el circuito, la memoria, ¿no? Cosas que le interesan particularmente a esta artista. Si pasamos a la sala 2 es una sala donde aparece un poquito más la cuestión social y política. Tiene obra de 4 artistas. En el centro hay una gran obra, una gran intervención de una artista que es Alicia Herrero. Alicia, acá en la obra de Alicia Herrero aparece de la abstracción nuevamente, el círculo de color rojo que vemos ahí es un que se utilizan para representar ciertas situaciones que tienen que ver con la sociedad. Particularmente lo que ella hizo fue tomar una torta estadística que representa a la pobreza y a la pobreza en el mundo. Entonces, como se darán cuenta, esa parte más clarita, bien finita, representa a las personas más ricas, y luego va representando distintos grados de pobreza en el mundo. Bueno, el tema de la pobreza, por supuesto, es un tema que también es bastante sensible a lo que pasa en la Argentina, entonces también podemos pensar ese vínculo con nuestra situación local. Pero a ella le interesa sobre todo, digamos, varias cosas. Primero, esta idea de cómo estas formas geométricas de alguna manera ocultan aquello que supuestamente deberían mostrar, ¿no? O sea, no nos muestran pobres, nos muestran una abstracción. O sea, no vemos, o sea, vemos una torta, digamos, que está cubierta con ese rojo oscuro, digamos, en gran medida, que eso representa a la gran pobreza que hay en el mundo, pero a los pobres no los vemos, ¿no? Es decir, hay tanta abstracción en esa forma de representar que finalmente se nos oculta aquello que supuestamente se nos está queriendo evidenciar. Y ella entonces hace a veces unas intervenciones, como vemos ahí en la fotografía de la derecha, que son unas performances donde de unos performers, unos actores que ella contrata, lo que hacen es darle encarnadura, digamos, a esos datos, así, metiéndose dentro de esas tortas y eh, disolviéndose dentro de esos planos de color, ¿sí? Por eso la obra se llama Abducción, porque digamos, todos estamos representados ahí adentro, ¿sí? Todos nosotros
los espectadores que llegamos a la Fundación Proa estamos ahí adentro de esa torta, pero estamos transformados en un número. Es decir, estamos como hace la estadística, que la estadística transforma a las personas en números y las vuelca en representaciones geométricas. Entonces aquí la geometría, esta abstracción que le decía antes, en tanto lenguaje universal, en realidad es una abstracción que está representando personas, pero personas pensadas como números, ¿no? Como simples datos. En muchas de sus obras, entonces, Alicia Herrero trabaja con esta idea de la representación de datos, la visualización de datos, cuáles son los sistemas de visualización de datos, y con ellas también construye una obra que también está en la exposición, que se llama Vanitas, en la cual vemos todos estos elementos de representación, pero como si fueran como una suerte de naturaleza muerta de nuestro tiempo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver en los diarios, en los periódicos, en las revistas, estas formas de representación que representan a personas, datos, ¿no? De la realidad, etcétera, pero siempre desde esa geometría que es tan distante, ¿no? En relación a esas realidades que supuestamente está representando. Y un poco para contrarrestar esta abstracción, esta cosa tan alejada y tan desapasionada, ¿no? De esta forma de representar a seres humanos, donde los seres humanos, como decía antes, están transformados en números y desaparecen los cuerpos. Es que, bueno, decidí confrontar esta obra de Alicia Herrero con obras, con otras dos obras que ahora vamos a ver, una es de Amparo Biau y otra de la Chola Poblete, donde aparece el cuerpo como elemento central. Entonces, en esta obra de Amparo Biao es una chica jovencita, que es la más joven de toda la exposición. La idea también es que la exposición tiene artistas de diferentes generaciones que están en diálogo. De hecho, Alicia Herrero es justamente una de las más grandes y Amparo Biao una de las más jóvenes y están en este diálogo entre sus obras. Y la idea justamente en la obra de Amparo Biao es que explota completamente la corporeidad, los seres humanos, pero esos seres humanos al mismo tiempo conviven con son seres humanos y no humanos, y hay seres mitológicos, y hay representaciones fantásticas, hay híbridos, ¿sí? Es decir, hay como toda una producción cultural muy densa y muy rica, que también toma como elementos de distintos tipos de representaciones de la historia de la cultura, desde, digamos, representaciones más eh, tridimensionales, como más renacentistas, hasta representaciones más planas, como las medievales, ¿no? Es decir, hay como una suerte de gran explosión, además, de explosión de vida ligada a una explosión de color también, y bueno, y esto hay como, yo digo, como una suerte de situación poliamorosa, porque están todos ahí como todos con todos y disfrutándose unos con otros. Hay una cosa muy lúdica también en esta forma de representar. Y esto contrasta muy fuertemente con esa idea que veíamos antes de Alicia Herrero, donde yo decía, los seres humanos son números, son datos y son planos de color. Acá los seres humanos son pura carne, movimiento, vitalidad, ¿sí? Ludicidad, ¿no? Fuego, etcétera, ¿no? Es decir, es todo lo opuesto. Y hay mucha diversidad, ¿no? O sea, ningún ser humano es parecido a otro, ¿no? No hay esta idea de, como decía antes en la obra de Alicia Herrero, esa mirada tan occidental y tan racionalista de transformar al ser humano en un número, sino más esta otra mirada mucho más divergente, ¿no? Acá es una ampliación para que vean, es una obra que está toda hecha en tiza, en pastel tiza, es muy grande. Y esta son las dos obras hay otra obra más de La Chola Poblete. La Chola Poblete es una artista de Mendoza, es en realidad una artista trans, y que trabaja además de esta idea de lo vital y del cuerpo, que también me interesa en la obra de La Chola Poblete, aparece también el tema de la colonización y la descolonización, ¿no? El tema de las representaciones
de pueblos originarios en confrontación con imágenes que hacen referencia, por ejemplo, a las imágenes cristianas, ¿no? En este caso. Y todo esto también con otras representaciones que hacen referencia a las disidencias sexuales, porque el artista trabaja específicamente en eso. Todo también como una convivencia bastante extraña, ¿no? Donde ya no podemos pensar, insisto, siempre haciendo la confrontación con la obra de Alicia Herrero, no podemos pensar en una humanidad completamente, digamos, pareja, ¿no? Y unificada en números, sino que tenemos que pensar en una humanidad que está siempre en conflicto, que está siempre en divergencia, que siempre es diferente, digamos, donde suceden miles y miles de cosas que los números no pueden mostrarnos, ¿no? Y estas piezas, que son unas acuarelas, pertenecen a una serie que la artista llama la serie de las vírgenes cholas, porque la chola justamente tiene como una ascendencia en el norte argentino y Bolivia, digamos, en parte de su ascendencia personal, ¿no? O sea, familiar. Y entonces, y él mira un poco toda esa imaginería, sobre todo la imaginería religiosa, a partir de esa mirada más situada y más focalizada en una cuestión más racial, más étnica, que tiene que ver con su ascendencia en estos pueblos del norte. También de La Chola Poblete tenemos un video, que es un video muy interesante, que también dialoga con esa obra de Alicia Herrero en múltiples aspectos, porque es un video donde está el cuerpo. Yo le decía, en la obra de Alicia Herrero falta el cuerpo, acá el cuerpo es como el protagonista de una acción, y hay un elemento geométrico, que no es una torta, pero que es este elemento de madera que aprisiona el cuerpo, que lo está como asediando en un espacio completamente blanco, igual que el espacio de la pieza que veíamos recién de Alicia Herrero, ¿no? Entonces hay como mucha relación en esto del espacio blanco, la geometría y el cuerpo. Y en esa misma sala tenemos una obra de un artista argentino que vive en México, se llama Mauro Giacconi. Él, parecidas a esta, todas estas páginas pareciera que están atravesadas por un alambre tejido, ¿no? Ese alambre tejido que ustedes ven está dibujado arriba de cada una de las páginas. Y es un dibujo que está hecho de la manera más realista posible, o sea que está hecho con sombra para que parezca justamente, cuando uno lo ve de lejos, que hay como una suerte de alambre tejido por encima de esas páginas. Pero en realidad ese alambre tejido, insisto, el patrón está copiado en cada una de estas páginas, son 500 páginas, y lo que hace el artista es, en el montaje, ir uniendo las páginas de forma tal de construir ese gran alambrado sobre estas páginas del libro, con la idea de plantear algo que tiene que ver con la censura, algo que tiene que ver con el tema de la libertad, ¿no? Algo lo tenemos con el conocimiento y la memoria. Estos libros, o las páginas de estos libros, vienen de algo que acá en Buenos Aires es bastante común, y es que hay ciertas librerías que venden libros por peso, sobre todo libros antiguos, que se venden mucho a diseñadores de hogares, para llenar bibliotecas. Hay gente que tiene bibliotecas en su casa, entonces se compran libros por peso porque son lindos, porque tienen lomos gordos y están encuadernados, bonitos y qué sé yo, entonces queda muy bien como decorado en las casas, pero probablemente el dueño de la casa no tiene ni idea de lo que tienen los libros adentro, ¿no? Es decir, esos libros son como decorados nada más. Entonces, hay muchas librerías que se dedican a vender estos libros antiguos por peso para decorar casas. Y él compró unos libros por peso, justamente, y lo que hizo fue después tomar las páginas de esos libros e ir construyendo con esas páginas como una suerte de palimpsesto de lo que sería la cultura occidental.
Entonces, hay libros de arte, hay atlas, hay libros de geografía, está la partitura del himno argentino, hay, no sé, como distintos elementos o distintos, hay cosas que tienen que ver con la política, hay un libro, por ejemplo, que habla sobre el descubrimiento de las huellas digitales, que es un descubrimiento, como saben, que se hizo aquí en la Argentina. Entonces son todos páginas que van hablando de diferentes acontecimientos históricos, sociales, culturales y políticos, pero que están todos atravesados por este alambrado que pareciera, digamos, como separarlos de la posibilidad de su uso. Sin embargo, algo que señala el artista y que también es bien interesante es que estas páginas, con el correr del tiempo y cuando uno deja la instalación con el tiempo, ¿qué sucede? Las hojas se van doblando por el aire de la gente que pasa o por la humedad, ¿sí? O sea, se van doblando las propias, es como si la propia pintura rompiera ese alambrado. O sea, el alambrado se va destruyendo, se va como reaccionando al entorno. Aquí entramos en la sala 3. Aquí en la sala 3 tenemos la obra de tres artistas. Es una sala donde aparece un poquitito más el tema del relato. Y tenemos una gran obra que acá a la derecha, una obra de de dos artistas de Rosario que se llaman Cini Maidagán, Dolores Cini y Juan Maidagán, que es la gran obra que yo decía, en todas las salas hay una gran obra abstracta, que, digamos, con una gran presencia. Y luego tenemos dos obras ahora los vamos a ver, Ana Martín Segal y Juan Sorrentino. La obra de Dolores Cini y Juan Maidagán, ellos trabajan bastante el tema de la abstracción también, pero nuevamente esta abstracción no es una abstracción inocente, ¿sí? Son como si fueran ventanas, parecen, incluso recuerdan un poco a los vitrales medievales, pero ellos plantean como estos ventanales, estos grandes ventanales, como si fueran paisajes. De hecho, esta obra que se presenta en proa está basada en una obra que ellos tienen en un museo en Alemania, que es esta, que se llama Garden Conclude, y donde, como verán, los tonos son todos tonos de verde y hacen referencia a un jardín o una vegetación, ¿no? A la naturaleza, y generan como una suerte de tensión entre la referencia a lo vegetal, a lo natural, y la ventana como un elemento que tiene más que ver con la ciudad, con lo urbano y con la producción humana, ¿no? Con la mano del ser humano. Cuando, digamos, los invitamos para esta exposición, ellos pensaron una versión de esta obra para la Fundación Proa que tiene que ver con un acontecimiento específico de la de Santa Fe, ¿no? De la provincia de la cual ellos son oriundos. Y es que ellos vieron unas imágenes de los campos, con toda la sequía que hubo, ¿no? Con la sequía de los campos para la soja, hubo muchos incendios, y ellos vieron unas imágenes de unos incendios de unos campos y decidieron entonces plantear un campo incendiado. Entonces los colores que vemos son más amarillos, naranjas, rojos y esos marrones que tienen más que ver con las llamas, las llamaradas, las cenizas, ¿no? Es decir, si bien hay unos verdes ahí, vemos algo que todavía sobrevive del campo, pero en realidad el punto máximo tiene que ver con esta representación de un elemento trágico, ¿no? Como es los incendios de estos campos en el sur de Santa Fe. Esta obra convive, como les decía, con otras dos obras, una obra del artista Juan Sorrentino, que trabaja a partir del sonido. Juan Sorrentino presenta en esta exposición dos obras, una que se llama Temblor, en la cual vemos tres parlantes que están produciendo un sonido que es inaudible para el oído humano, pero que en realidad es un sonido que existe y que estos parlantes producen. Entonces nosotros lo que vemos es los parlantes que se mueven, que generan una vibración sobre la pared, pero que no los podemos oír, ¿no? Pero hacen referencia a una cierta realidad que existe
y que no podemos percibir, que los seres humanos no podemos percibir, ¿no? Hay como una suerte de realidad a la cual no podemos acceder porque nuestros sentidos no nos permiten acceder a esa realidad. ¿Mm? Y en la obra de la derecha, que se llama Escáner Espacial, es un cono que va dando vueltas y dentro del cono tiene un productor de sonido de ondas que se llaman ondas blancas, de sonido blanco, que es un sonido como de fondo, como un sonido que incidental, como que no remite a nada en particular, pero lo que tiene es que el cono cuando da vuelta, ese sonido va rebotando en las paredes, por ejemplo, va rebotando en los vidrios de Sibelius y Dagan, en las paredes de Durlock, en las paredes de concreto, etcétera, y de acuerdo a la pared que encuentra, rebota de diferente manera, porque genera un sonido cuando rebota en distintos materiales de los cuales están hechas las paredes a su alrededor. Incluso cuando el cono apunta hacia el espectador, también rebota sobre el cuerpo del espectador y también genera otro tipo de sonoridad, ¿no? Entonces, lo que hace este sonido es escanear justamente todo el espacio, todas las materialidades del espacio a partir de esta ida y vuelta de las ondas sonoras. Y dentro de la sala hay un video de un artista que se llama Alan Martín Segal, que es un artista que vive en Nueva York en estos momentos y que hace, según él, un mapa psicológico de la ciudad de Buenos Aires, trata eh, de generar como una suerte de afectividad o sentimentalidad en relación a la ciudad de Buenos Aires. Lo hace a partir de pequeñas intervenciones ya sea, digamos, imágenes tomadas directamente en la vía pública, en el espacio público, o también a partir de unas maquetas que él mismo construye, y donde intenta un poco como reconstruir cierta atmósfera, ¿no? Atmósfera, como les comentaba, emocional, que va a estar dada por pequeños acontecimientos y sonidos también incidentales, sonidos como al pasar, ¿sí? Que él exalta, situaciones también al pasar que él exalta, rincones, ¿no? O sea, en lugar de ver la ciudad en la magnificencia que uno vería normalmente una ciudad importante, en realidad la vamos viendo a través de cosas que son muy mínimas y muy periféricas, ¿no? Bueno, y todo esto entonces de la sala 3 nos lleva hacia la sala 4, donde en la sala 4 tenemos nuevamente cuatro artistas. Acá el tema tiene que ver con pensar un poco el propio arte, los medios del arte, los soportes, los dispositivos, las materialidades. El tema de lo material, que viene un poco de la sala anterior, acá se va a expandir, sobre todo a unos artistas que están pensando en la propia materialidad de sus prácticas, ¿no? En el fondo, allá al fondo ven la obra de Mariela Scafati, que es esta obra abstracta, que como les decía, en todas las salas hay una obra abstracta, que son planos de color, que están al mismo tiempo desprendiéndose de la pared. Entonces son obras que por un lado son pinturas, son bastidores que están pintados, pero por otro lado es una pintura que se transforma en escultura y que se transforma en instalación, que además dialoga con la arquitectura del espacio de proa, y además está pensada también para que el espectador se ponga debajo, digamos, porque también es una obra que está en relación con un cuerpo ausente, en este caso, que es el cuerpo del espectador. O sea que connota un cuerpo, aunque el cuerpo no esté, que, insisto, es el cuerpo del espectador. O sea, si uno se coloca ahí abajo, va a ver que tiene como unas proporciones que están pensadas para, podríamos decir, como abrazar al cuerpo del espectador. Y de hecho, una de las referencias que toma el artista para hacer estas obras es toda la cultura del bondage, que se llama dentro de lo sexual, que es esto de atar a las personas, ¿no? Esto que tiene que ver con el erotismo de atarse de atar a alguien más, ¿no? De suspenderlo de ataduras y ese tipo de cosas.
que es algo que el artista trabaja en muchas de sus obras. Que hay una idea también de lo erótico y de lo lúdico en su producción artística. Esto está, digamos, relacionado con otra obra de otra artista que se llama Elena Dan, donde el cuerpo aparece un poquitito más claramente, si bien a manera de siluetas, y el cuerpo que aparece es un cuerpo femenino. Elena es una artista que trabaja mucho desde la abstracción, pero sin embargo para esta exposición quiso hacer algo que tenía más que ver con algo más figurativo. Ella trabaja con resina, con látex, con un látex que directamente lo pega sobre la pared, sobre la pared de la institución. Y lo que hizo trabajar las mamas con un látex que tiene el color del cuerpo y que además, como verán, son elementos que pueden ser activados a partir de esas mangueras que están ahí colgando. Entonces uno puede soplar y esas mamas se van expandiendo. Y ella lo que plantea es que le interesa particularmente el tema de lo mamario en diferentes sentidos. Primero, por toda la importancia que tienen los senos en la representación del desnudo femenino en la historia del arte, por un lado. Por otro lado, la cuestión del seno como, como un elemento de la mujer que da vida, ¿no? O sea, a través del cual se transmite la vida. Pero algo que le interesa particularmente es también, como podríamos decir, como el costado perjudicial o el costado amenazante que tienen también las mamas para las mujeres, porque es el lugar del cáncer de mama, ¿no? Donde si permanentemente uno tiene que estar ahí vigilándose, preocupándose, ¿no? Porque también, digamos, así como es el lugar que da vida a otra persona, también es el lugar que muchas veces produce la muerte de la propia persona que las posee, ¿no? Y entonces ahora se ha metido un poquitito en esa cuestión y ha querido plantear a partir de estas piezas como ese lugar, digamos, de pensar un poco como ese lugar que de alguna manera plantea como una cierta fragilidad del cuerpo femenino, más allá de que de que las mamas no sean frágiles en sí mismas, sino por lo que representa para la perpetuidad del propio cuerpo de la mujer, ¿no? Eh, la obra de Silvia Gurfen tiene un planteo distinto y tiene más que ver con el cuerpo de la pintura, ¿no? O sea, hay algo del cuerpo, pero ahora es el cuerpo de la pintura. A Silvia Gurfen, lo que hace Silvia Gurfen ella es una pintora, pinta habitualmente, y lo que hace es cuando termina de pintar, guarda todo como esa pintura que le queda, digamos, en las paletas o los pinceles, ¿no? Se los va secando, los va sacando con unas telas, y lo que hace es guardar todos esos restos, ¿no? Y esos restos los deja secar hasta que obtiene como pequeños fragmentos de pintura seca, que ella dice, eso como el ADN de la pintura, ¿no? Es decir, es algo que es materialidad pura, que no representa nada en sí, pero que puede adquirir formas, como vemos acá, este círculo a la izquierda, pero que al mismo tiempo, dice ella, que la conecta un poco con la historia del arte, porque digamos, todos los artistas, desde no sé qué, desde Leonardo hasta la actualidad, han utilizado estos materiales, el óleo, digamos, está bien, puede ser que el óleo de la época de Leonardo no era el mismo que ahora, pero digo, digamos, es el mismo material. Ella dice, a través de este material del óleo yo me conecto con la historia de la pintura, es como si la historia de la pintura pasara a través mío, y entonces en estos fragmentos hay, ella dice, como una suerte del ADN de la práctica pictórica y de toda la historia del arte. Y entonces con estos fragmentos lo que ella va a hacer son unas piezas que son por un lado planas y por otro lado escultóricas, como vemos ahí a la derecha, una escultura, una pequeña escultura que es una escultura muy, muy chiquitita, muy pequeñita, que está toda hecha, insisto, a partir de los fragmentos de esta pintura seca que ha ido recolectando con el tiempo. Y para terminar, la obra de Andrés Isikovic, que es una obra que habla también de la tradición y del traspaso del conocimiento,
Es una obra, pero lo hace de un lugar un poco más lúdico, un poco más divertido, ¿no? Un poco más desde el humor. Esta obra se llama La voz del interior y lo que hizo fue construir una suerte de canal entre tres objetos, que son tres jarrones, que pertenecieron a tres generaciones de su familia. Digamos, un jarrón que era de la abuela, que era de porcelana, un jarrón que era de la madre, que era de cerámica, y un jarrón que es de él, que es de fibrocemento, ¿no? Es decir, en cada época también hay un material que representa esa época, y él dice, representa también un poco como, es como una historia además, no solamente la historia de la familia, sino una historia de los, como de la economía de la familia, ¿no? Que en una época se podían comprar un jarrón de porcelana, en otro solamente se podían comprar de cerámica, ella directamente se puede comprar uno de fibrocemento, ¿no? Pero a través de estas materialidades y generando esta conexión, como esta suerte de vaso comunicante entre los diferentes jarrones, él lo que plantea es esta suerte de línea evolutiva que lo une a su tradición familiar, ¿no? Y genera una ficción, porque esto en realidad no es que uno habla por esa ducha y se escucha por el otro lado, sino que es como si fuera una ficción que va conectando a las distintas generaciones. Y la relación un poco con la familia tiene que ver también con que fue él a través de su abuela y de su madre que él llegó a ser artista, que lo fomentaron, que lo impulsaron, que digamos, lo apoyaron para que fuera artista y además la abuela, por ejemplo, le regalaba enciclopedias para que él aprendiera historia del arte y él entonces con todas estas enciclopedias empezó a hacer unos trabajos porque lo que veía era que estas enciclopedias bueno, como sucedía con las enciclopedias tradicionales, ¿no? O sea, muestran toda una historia del arte, pero en imágenes que son en blanco y negro y que casi todas tienen la misma proporción, entonces uno no termina de entender cuáles son las verdaderas medidas de los objetos que están representando, ¿no? O sea, uno ve jarrones y cosas, etcétera, pero no se termina de dar cuenta de cuál es la relación entre todo eso, y más aún, sino que muchas veces como toda la relación es igual o es muy parecida a la proporción, entonces cosas enormes y cosas pequeñas están todas como unificadas en esa historia del arte a partir bueno, de estas enciclopedias que por un lado enseñan, pero por otro lado también tergiversan, digamos, esa historia de las formas, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí, este es un detalle de estas obras que les mostré recién, que, no sé, una cara de Mao Zedong es igual que un avión, que es igual que una escultura egipcia, ¿no? Que es igual que un jarrón, ¿no? Que es igual que un instrumento musical. O sea, todo es como lo mismo, todo tiene la misma proporción. Y a partir de esto, entonces, el artista hace también, así como decía que Silvia Gurfein piensa un poco la historia de la pintura, bueno, lo que hace Aishikovich es pensar un poco la historia de la escultura, ¿no? Pero desde un lugar un poquitito más irreverente y un poquitito más humorístico, ¿no? De cómo esa historia llegó a él a través de ese linaje familiar que mostrábamos recién en la otra obra. Bueno, y con esto más o menos queda reseñada, digamos, toda la exposición. Acá en la última sala una cosa que me interesó fue que hay obras que hacen referencia un poco a la historia de la pintura, a la historia de la escultura, a la relación por ejemplo, de la pintura con el soporte, de los materiales con el soporte, los soportes que salen del espacio, que salen de la pared, que se alían con la pared, que se transforman en pinturas que se transforman en esculturas o en instalaciones, ¿no? O sea, son todas unas piezas que van por ese lado y que también hacen un planteo en relación a la historia del arte, podríamos decir a la historia del arte universal, y el planteo final o la conjetura final de la exposición sería si uno siendo argentino podría pensar o repensar o cuestionar o criticar a la historia del arte en su conjunto, ¿no? Como a la historia universal. O si la historia universal solamente puede ser cuestionada y criticada desde los centros en los cuales se ha producido el arte históricamente, ¿no? Es decir, si realmente desde un lugar tan periférico como
puede ser la ciudad de Buenos Aires, para el arte internacional, se podrían estar pensando cuestiones universales de la historia del arte, de la pintura y de la escultura. Así que bueno, esto por supuesto son todas preguntas que quedan abiertas. La idea es que a lo largo de la exposición uno se va encontrando con estas ideas que a veces capta y a veces no del todo. Hay textos de salas que van explicando un poquitito todo esto, pero también un poco la clave de la exposición es que uno se puede ir vinculando con las obras específicas de estos artistas, que como les comentaba, se les ha dado el espacio como para que pudieran explayarse de la mejor manera posible. Bueno, esto es más o menos entonces una visita rápida de toda la exposición. Espero que me hayan seguido. A veces yo hablo medio rápido, pero bueno, también tengo que contar todo en menos de una hora. Y espero que se haya entendido y si no, por supuesto, ahora me harán las preguntas que quieran. Gracias. No, gracias, Rodrigo. Muy completa tu recorrida por la exhibición. Y bueno, ya yo pasando siempre el chivo institucional, pero quería sumar que en la misma sala, la última sala, la sala 4, se agregó un video que está bien Ah, perdón, sí, no interesante hablé. porque recoge entrevistas a todos los artistas y creo que es parte también como de la misión de la exhibición darle bastante protagonismo a los artistas porque, como comentaba Rodrigo, son artistas que están trabajando, como están pensando, están activando, entonces traerlos, bueno, a que hagan visitas guiadas, a que presenten sus obras, a que den talleres. Bueno, Mauro Giaconi vino a montar su obra y dio un taller de dibujo en el edificio. Alan también va a estar haciendo un taller de video, entonces, bueno, la idea es darle bastante protagonismo a los artistas activos, eh, que bueno, que son casi todos, menos lamentablemente Sergio Abelo, que igual sigue activo como de otra manera. Y el video viene un poco a complementar con las palabras de ellos y ellas. Y también muchos de estos videos se van a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Así que está bien interesante también escucharlos hablar a los artistas y que ellos mismos presenten sus obras y cuenten de sus técnicas. Siempre es lindo escuchar a los artistas, siempre es refrescante. Bueno, gracias por lo que están escribiendo ahí en el chat, que lo estoy leyendo. Ahí había Noemí Anaka, creo que me querías hacer una pregunta. ¿Habías levantado la mano? ¿O me pareció? El campo y las ventanas. La obra es una obra los artistas son Dolores Cini y Juan Maidagán. Y la obra se llama, no me acuerdo, a ver, La obra se llama tendría que Campo buscar el Inmediato. PowerPoint. Ah, está, perfecto. Sí, por ejemplo, bueno, toda esa información la tienen toda en la página web de Pro está. Están todas las obras de la exposición con el epígrafe, con el nombre, con cómo se llaman, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, bueno, también abrimos el micrófono si alguien tiene alguna pregunta. Sí, acá está, bueno, Alejandro, te manda muchos saludos. Gracias. Sí, 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 ahí veo, me salen Eva. acá las, todo lo que me están escribiendo. Gracias, gracias por todo, por lo que me dicen. Muchas gracias. Bueno, Si alguien si quiere no hacer una tenemos pregunta preguntas, específica y si si les no, parece, dejamos acá. Estamos justo en horario, así que estamos Tenemos bien. una pregunta. Sí, Perdón, ah, sí, tenemos. perdón, ahí dicen que hay una obra de cine Maidagán en los adoquines de la vereda, que es verdad. Sí, Noemi, perdón, ¿quién estaba interviniendo? Lili abrió el Ah, micrófono. Lili, sí, Sí, gracias primero, Rodrigo, increíble. Y el seguimiento que pudimos hacer clarísimo, la ruta, bárbaro. Una gracias. pregunta es, además, bueno, de Abelo y de la Chola, Mm, Abelo, obviamente, desde una posición, un lugar eh, étnico, podríamos decir, una categoría ciudadana sí, urbana, ¿no? Y Poblete es la única representante que tiene un sello más indigenista. sí. ¿A vos qué opinás? ¿Te parece que eso nos está hablando?
de una ausencia o nos está hablando de una conformación o de cómo nos estamos aceptando como a través del arte? Sí, está muy bien la pregunta que me haces. Hoy en día hay una tendencia fuerte de, bueno, de repensar muchas de estas cosas, ¿no? Hay algo que nosotros cuando hicimos la exposición un poco lo pensamos y no lo pensamos que tiene que ver con el tema de las agendas del arte contemporáneo, ¿no? O sea, un poco cuáles son las agendas. Eh, Nosotros en algún punto las seguimos y no las seguimos del todo, o sea, en lugar de hacer una exposición que esté exclusivamente focalizado en esas agendas, sí tuvimos como el cuidado de que las agendas estuvieran presentes, es decir, la Chola Poblete un poco tiene que ver con esto, con cierta presencia que me parecía que era importante que hubiera de toda esta revisión sobre los pueblos originarios, porque también, ojo, la Chola Poblete es una artista que además es Sí, trans, ¿no? Es una artista que tampoco es que sea una extraída de un pueblo originario, ¿no? Digamos, es no, una no, persona que ha decidido trabajar sobre su propia etnicidad, que tiene relación, podríamos decir que es derivada, podríamos decir, de esos pueblos, ¿no? Y por otro lado está, por ejemplo, Elena Dan, que trabaja la cuestión de lo femenino, que es también otra, podríamos decir, como otra de las agendas, ¿no? Del arte contemporáneo. Eh, el tema a veces de las agendas es que cuando uno las cumple, podríamos ir a rajatabla, eh, no se termina de entender si efectivamente esos temas aparecen porque son, digamos, temas a discutir o porque simplemente se está cumpliendo con la agenda, ¿no? exacto. Entonces a veces es como complicado decir hasta qué punto uno sigue o no sigue con eso. A mí me parece que yo creo que sí era importante que estuvieran, sí, era importante que estuvieran. Y en el caso de la Chola Poblete, yo particularmente, digamos, fue una de las artistas que luché bastante para que estuviera en la exposición porque además me parecía que su trabajo tiene mucho que ver con la contemporaneidad, con cosas que se están discutiendo. De hecho, ustedes saben que ahora fue invitada para la próxima Bienal de Venecia, va a estar en la próxima Bienal de Venecia. Con lo cual, digamos, es un tipo de producción que efectivamente tiene mucho que ver con lo que hoy en día está buscando el mundo del arte, ¿sí? Pero a veces también el problema de las agendas es que dejan como de lado a otros artistas o Claro. tres artistas que también están trabajando, ¿no? Y no, por el simple hecho de no estar, digamos, dentro de una agenda, a veces no tienen la visibilidad que deberían tener o que podrían llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco pensar un poco y un poco, ¿no? O sea, que hubiera un poco de eso y de aquello, ¿no? Pero está bien el señalamiento que haces porque evidentemente pensar la contemporaneidad también tiene que ver con pensar algunos temas que son los temas de la contemporaneidad, ¿no? O con algunas perspectivas que son las perspectivas de la contemporaneidad, ¿no? Eso me parece que también hay que señalarlo, es bueno señalarlo. Muchísimas gracias, porque Gracias hemos por tu estado pregunta, Lili. ahora visitando bienales y a veces también se transforma casi en un canon impuesto. Nuevamente los temas de Que no género está en las mal, que no bienales, está el mal, tema... porque también es No, está interesante bien. ver. Sí. También es Ujú. interesante ver eso, ¿no? O sea, la última Bienal de Venecia, por ejemplo, era una Bienal donde era el 90 y pico por ciento eran mujeres y Sí. el 70% eran afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Y es interesante, porque la verdad que uno no tiene a veces uno no tiene esa experiencia de haber visto tanta obra de, digamos, artistas que a veces están olvidadas y de afrodescendientes a los que nunca se le ha dado demasiada importancia porque no le damos importancia, porque creemos que no tenemos nada que ver con eso y no es así, o pueblos originarios, ¿no? Es decir, ese tipo de producciones a mí me parece que es súper importante que estén en la agenda, o sea, que estén ahí, ¿no? Pero bueno, un poco también lo que te decía antes, cuando todo se transforma en eso, No, claro. Ujú. también uno dice, bueno, pero hay otros artistas que también están trabajando, ¿no? Y que quizás, como no son descendientes de pueblo originario, no son de esto, no son de aquello, entonces su obra no está siendo apreciada por no entrar en eso, digamos, en esas exigencias de las agendas, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, gracias. Gracias, Lili. Gracias, Gracias. Rodrigo.
Bueno, si les parece, entonces cerramos aquí este encuentro y vamos a tener nuevos encuentros donde vamos a profundizar en algunos de los temas de la muestra, cruzando a algunos artistas. Estamos cerrando la programación, pero bueno, por supuesto, como siempre, los vamos a estar invitando vía mail. Así que bueno, gracias Rodrigo y nos estamos viendo por este canal o presencialmente. Bueno, bien, muy bien. Gracias a Muchas todos y gracias. todas. Gracias. Adiós, hasta Gracias, pronto. Fundación Proa. Hasta luego. Adiós.